Bienvenidos todos a este cuarto webinar que organiza la Asociación Española de Economía Agroalimentaria en colaboración con el Ministerio de Agricultura, a quien agradecemos desde aquí la confianza que ha puesto en la asociación. Vamos a hablar de la imagen del sector agroalimentario, que como sabéis no es estática y ha variado enormemente en los últimos años. Hemos sufrido diversas crisis de confianza, a veces se ha considerado al sector culpable, al sector en su conjunto y a algunas partes de ese sector todavía más como responsable de graves problemas medioambientales. Y aunque sabemos también que en los últimos tiempos el sector, tras la crisis de la pandemia, pues ha ganado en imagen percibida por los consumidores, por su buena respuesta en ese periodo. Bueno, hoy nos van a hablar 5 fantásticos ponentes sobre la imagen percibida en algunos sectores del sector agroalimentario y también de la imagen del sector en general. Os voy a presentar a estos magníficos ponentes que nos acompañan. Y voy a seguir el orden de intervención, que no va a ser exactamente el mismo que tenemos en el cartel del webinar. El primero en intervenir es Juan Carlos Pérez Mesa. Juan Carlos Pérez Mesa es profesor titular en la Universidad de Almería, en el Departamento de Economía y Empresa. Él está en el área de organización y es afortunadamente compañero en la junta directiva de la asociación. Suele ser nuestro hombre en la sombra en Twitter. Y en la actualidad es codirector de la cátedra de la Universidad de Almería Ecoexpal y está especializado en el área de agronegocios y en gestión de la cadena alimentaria. Tenemos también a David Baños, que está al frente de Acolor, que es una agencia de marketing y comunicación. Es colaborador de Ecoexpal y APROA, donde ha coincidido con Juan Carlos, y es miembro de la dirección de la Federación Andaluza de Marketing. Desarrolla 3 programas europeos de promoción, 2 de frutas y hortalizas, QTE y QTE Solar, y otro de planta ornamental, Europa Florece. Lleva una década centrado en comunicación y marketing de empresas agroalimentarias y aborda la comunicación gastronómica. Ha coordinado Almería 2019 Capital Española de la Gastronomía y trabaja actualmente con la candidatura de Sanlúcar de Barrameda. Nuestro tercer ponente es Chema Gil. Es catedrático de Economía Agraria en la Universidad Politécnica de Cataluña, director del CREDA, que es el Centro de Investigación en Economía y Desarrollo Agroalimentario, y es director de la Cátedra Mercabarna de Prevención del Desperdicio Alimentario. Chema es un investigador muy destacado en el área, ha estado también en el CITA en Zaragoza y además es vicepresidente de la Asociación Europea de Economía Agraria. Macario Rodríguez Entrena es profesor contratado doctor en la Universidad de Córdoba. Anteriormente desarrolló su actividad investigadora en el IFAPA, en el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía, y la mayor parte de su producción científica se centra en la investigación del comportamiento de agentes económicos, consumidores, productores en mercados agroalimentarios. Ha trabajado muchísimo en aceite de oliva y él nos va a hablar de ese sector hoy. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Azucena Gracia Arroyo, que es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza y actualmente es jefa de la Unidad de Economía Agroalimentaria y de los Recursos Naturales del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, el CITA, y miembro del Instituto Agroalimentario de Aragón, el IA2. Tras sus intervenciones se va a abrir un turno de debate. Podrán ir escribiendo sus preguntas en el apartado específico, no en el chat de Zoom, sino en el apartado de preguntas y respuestas, y pueden incluso votar las preguntas que les parecen más interesantes. Sin más dilación, puesto que no tenemos demasiado tiempo, paso a darle la palabra a Juan Carlos. Juan Carlos, cuando tú quieras. De acuerdo, se ve, ¿no? Supongo. Se ve, se ve. Vale, pues yo voy a hacer una breve presentación sobre más o menos cómo ha evolucionado los conceptos de crisis e imagen en el sector hortícola español, y me voy a centrar concretamente en el caso del sur de España, de Almería, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es que las crisis en la horticultura existen y no podemos negarlas, pero no todas están relacionadas con la salud. Es decir, por ejemplo, la aparición
de algún tipo de residuo fitosanitario en algún producto que suele aparecer en algún medio, sino que tenemos también que sumar todo lo que tenga que ver con las crisis sociales, ¿no? Las crisis medioambientales, también las crisis de mercado, cuando coyunturalmente existe algún tipo de caída de precios que pueda afectar a la rentabilidad futura o a la viabilidad futura del sector. Y también me siento tentado a incluir lo que son las campañas de desprestigio interesado en los últimos momentos. Por supuesto, las crisis sociales, todo el mundo le sonará, pues, todo lo que tenga que ver con el tema de la inmigración o la crisis medioambiental con todo lo que tenga que ver con el tratamiento del plástico. Todo esto lo hemos tratado desde el punto de vista académico en algunos artículos, lo he retomado recientemente y la verdad que me parece un tema muy interesante. Y también decir que la cuestión de las crisis de imagen no es solo una cuestión de perteneciente al sector hortícola, sino que aparece en muchos otros ramas agro. Desde el punto de vista teórico, hace un par de años clasificamos todo el tipo de crisis en 3 tipos, ¿no? Tampoco fuimos muy originales en este aspecto, hablábamos de crisis estratégicas, crisis tácticas y crisis no predecibles, ¿no? Las crisis no predecibles, pues normalmente son las cuando aparece algún tipo de residuo fitosanitario en algún producto. Las crisis tácticas, pues nos referimos más o menos cuando hay algún tipo de crisis de imagen que aparece en algún tipo de medio concreto. Y las crisis estratégicas, que pueden ser al final una suma de las crisis tácticas y operativas, en cuanto que estas se cronifican en el tiempo y cuando hablamos de ellas, pues nos estamos refiriendo fundamentalmente a todo lo que tenga que ver con el deterioro medioambiental, social o incluso la pérdida de viabilidad a largo plazo económica. Si repasamos, es muy importante detectar el tipo de crisis que pueda haber y cómo puede afectar a la imagen. Para ello nosotros lo que proponemos es realizar un seguimiento, una creación de indicadores, pero indicadores de todo tipo. Aquí, por ejemplo, yo recojo todas las noticias que han aparecido denunciando algún tipo de hecho malo referido al sector hortícola español, y la verdad es que me salen de todos los colores y de todos los países, ¿no? Podéis encontrar, podéis ver en el siguiente cuadro, pues que aparecen denuncias en Alemania, en Francia, en España, por supuesto, en cadenas internacionales como Al Jazeera, y estamos hablando de medios generalistas. Llama la atención que cuando analizas profundamente el contenido de todas estas crisis, se aprecia que muchas de ellas tienen un tufillo, vamos a decirlo así, muy determinado, ¿no? Intentan orientar hacia al sector, a la sociedad, en una línea determinada. Las crisis no siempre son negativas, ¿no? En Almería, por ejemplo, hemos sufrido 2 crisis muy importantes, que ha sido la crisis del isofenfometil en pimiento, que fue a finales del año 86 y que lo que provocó fue que se produjese un cambio radical en el sistema de utilización de los inputs productivos, ¿no? Se implementó de forma drástica el uso del Integrated Trace Management, que es el control integrado de plagas, es decir, la lucha de bichitos contra otros bichitos para luchar contra plagas y eliminación del residuo químico. Y a partir de ahí, básicamente es que no hemos tenido en los últimos 10 años ningún tipo de alerta sanitaria, hasta hace recientemente una pequeña alerta en melón. Y luego hubo otra crisis muy importante en el año 2011, que fue la denominada crisis del pepino, cuando se nos acusó, ¿no? Se acusó al producto con origen en España de haber provocado una serie de muertes como consecuencia de contaminación por E. coli. Posteriormente, cuando se demostró que el sector no tenía ningún tipo no había tenido nada que ver, ¿no? Que se demostró que había tenido que haber una serie de brotes de soja procedentes de otros orígenes, pues no tuvo luego ningún tipo de repercusión positiva en los medios. Lo que sí está claro es que estas crisis suponen una pérdida importantísima de dinero. Nosotros intentamos, de hecho, cuantificar estas crisis para que, en el caso de que se produzcan en el futuro, tener algún tipo de herramienta para poder reclamar las pérdidas que se puedan producir en el futuro. Por ejemplo, en la crisis del E. coli nosotros ciframos que se produjo una pérdida de casi 100 millones de euros, aunque realmente al final los tribunales en Hamburgo solo consideraron que había existido una pérdida inferior a 1 millón de euros, ¿no? Entonces, la situación es bastante diferente. Y como pasa en todos los sectores, y el sector agro no es diferente,
nos estamos encontrando en un contexto de posverdad, ¿no? Entendida como una distorsión deliberada de la realidad, ¿no? La realidad prácticamente ya no es importante, sino es la manera en que se comunica. Esta posverdad la están recogiendo los medios de comunicación en cuanto que utilizan una serie de argumentos que están en determinados momentos sesgados. A nosotros nos ha llegado a pasar que una vez que aparece una noticia como la que he relacionado en la gráfica anterior, intentamos suministrar información veraz a estos medios de comunicación que en ningún momento quieren aceptar el punto de vista contrario al que muestran en su noticia. La verdad es que ahí pongo que da las ganas de cerrar el círculo en cuanto a utilizar argumentos que no estén respaldados desde un punto de vista veraz y científico, pero por supuesto no lo vamos a hacer. En definitiva, nosotros tenemos que trabajar con los medios de comunicación e intentar romper la simetría de información que existe entre el productor y el consumidor, para que al final exista lo que se denomina, lo que yo denomino una cadena de corta extendida en el sentido no físico de la comunicación con el consumidor, sino en el sentido de que exista un verdadero conocimiento de lo que hace el sector productor con respecto a la salubridad del consumidor. Y ya para terminar, importantísimo desde mi punto de vista es que es necesario luchar por la verdad académica, porque muchos de los argumentos que se utilizan en los medios de comunicación generalistas en toda Europa en contra de determinados sectores están basados en estudios científicos, ¿no? Estudios científicos en el que nosotros tenemos también que aportar un lado positivo, un lado distinto al que a veces se muestra en ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo, no sé si se ven ustedes, pero está tuneado, ¿no? Por supuesto. Me gustaría ver en alguna revista científica de alto impacto pues el gran efecto positivo que puede tener la intensificación en cuanto que se liberan tierras para usos ambientales o que incluso se está ayudando a mantener a más de 500 millones de ciudadanos una alimentación saludable por parte del sureste de España. Y yo con esto, por ahora, lo dejo aquí. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy interesante y muchas gracias además por ajustarte al tiempo. Comienza tu presentación, David, cuando tú quieras. No se oye, David. David, el micro. Bueno, decía que muy buenas tardes, que daros las gracias por la invitación. Es un placer acompañaros y formar parte de este panel con expertos tan interesantes. Creo que se ve la presentación, me decís, no se ve, ¿no? No, todavía no la vemos. Ahora Sí, comparto pantalla completa. Eso es. Ahora, al hilo de lo que decía Juan Carlos Pérez Mesa, me gustaría decir que tenemos cierta experiencia con las crisis de imagen. De hecho, hemos colaborado en algunas ocasiones, hemos trabajado juntos y nosotros hemos decidido que contra las crisis lo mejor es pasar al ataque. Pasar al ataque no es devolver la bocanada de determinados medios de comunicación a la hora de tratar la información sobre el sector, sino contar, comunicar qué es lo que hace de positivo y bueno el sector. Y nosotros lo estamos haciendo con recursos propios y también a través de programas europeos de promoción y de información. Ahora iremos hablando. Coincido también en que la ciencia está de nuestra parte y este es un buen ejemplo que además hoy se ha abierto el plazo de inscripción. Es un congreso Inversolar, es el segundo congreso europeo sobre el invernadero solar, forma parte, como veis, de un programa europeo. El título ya es Bajo Plástico y nosotros lo que hacemos es contar con divulgadores científicos, con experiencia, con llegada también a través de las redes sociales para que hagan de altavoz sobre determinadas cuestiones que nosotros no le imponemos, pero sí que vienen al hilo o conectan muy bien con aquello que hacen los productores en esta parte del sureste español, ¿vale? Este es el congreso y venía al hilo de lo que comentaba Juan Carlos Pérez Mesa. Yo quiero empezar por aquí, por la pandemia, porque es cierto que hasta ahora el sector de la fruta y verdura, fruta y hortaliza ha comunicado poco, pocas marcas destacan o tenemos en la memoria dentro de este sector, ¿verdad? Pero a partir de la pandemia se ha producido una situación de cambio, quizá por el miedo inicial que nos llevó a decir que el campo no podía parar, los agricultores, las empresas no sabían si sus producciones iban a quedar
en las plantas, en los cultivos, y esta acción del campo, de los productores, ha llevado también a convertirlos dentro de la pandemia, sobre todo en los primeros momentos, en una especie de héroes, ¿no?, que han permitido que la cadena alimentaria no se rompiera, ¿no? Que a nadie le faltara el alimento fresco, no solo en España, sino también en Europa. Eso despertó, yo creo que, las mentes de buena parte de los directivos de las empresas del sector, que se han puesto mano a la obra y han desarrollado diferentes acciones de comunicación, y a estas 3 marcas, que son las que más reconocen los consumidores, además se repiten año tras año por la inversión que hacen en publicidad, Cespri en primer lugar, Plátano de Canarias y Fresón de Palo, se han unido otras marcas, otros productos que no aparecían habitualmente en los medios de publicidad y no tenían esa conexión directa con los consumidores. También ha habido iniciativas que aglutinaban al sector, como Fruta y Verdura Vive Saludablemente, una campaña que ha unido a más de 100 productores de toda España, con campañas en televisión, en radio, en redes sociales, aprovechando también una coyuntura que se daba, y es que bajaban los precios de la publicidad, bajaban como no lo han hecho nunca y probablemente no lo van a volver a hacer, pero la audiencia se multiplicaba, sobre todo en televisión, que era el medio más caro hasta la fecha. También se lanzaban ayudas, líneas como las de los fondos europeos de promoción, sobre todo para aquellos sectores más afectados, y surgían nuevos programas, nuevas oportunidades. A mí, ya que tengo esta pantalla, que se ve ese sello tan claro en Joyce from Europe, me gustaría dejar una pincelada, y es que si Europa se está gastando cada año 200 millones de euros en este tipo de programas de producción, y que, bueno, pues está dando tanta difusión a este sello con la bandera europea, lo que yo no entiendo es que este sello no lo estemos aprovechando los productores y que vaya este o algo muy parecido en los productos hortofrutícolas de la Unión Europea. 200 millones de euros y de momento solo se utiliza para el desarrollo de las campañas, pero no lo vemos en los productos. Toda esta coqueteo, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, del sector hortofrutícola con la publicidad, con la comunicación, pues ha coincidido también con un incremento del consumo en torno al 30% en fruta y hortalizas durante el año 2020. En 2021 ha bajado con respecto a esa cifra, pero sigue manteniéndose superior a los datos del 2019, con lo cual es un punto de continuidad o de continuación muy interesante. Este movimiento ha dado también pie a que se generen organizaciones como esta, What We Eat o Sabes lo que comes. Es una fundación que surge a partir de la campaña Vive Saludablemente, que aglutina o que está aglutinando a empresas productoras y comercializadoras de todo el país, con un mensaje claro de la promoción y el fomento de los valores positivos en la salud de las frutas y verduras, pero quiere ir más allá. Quiere también por primera vez plantar cara a los alimentos ultraprocesados y defender los valores que tienen la fruta y verdura, y que en muchos casos hasta ahora se habían apropiado ese otro tipo de alimentos. Aquí un ejemplo de publicidad que hace unos días mandaba un compañero marketingiano también, Jesús Hernández, que me parece que está entre los participantes, sobre cómo el sector de los ultraprocesados se aprovecha de los valores de la fruta y verdura para conectar con su público. En este caso, pues vemos un caramelo que además está enfocado al público infantil principalmente. Y curiosamente nos encontramos con que desde el punto de vista legislativo también pues empieza a haber movimientos interesantes en la misma línea en la que empieza a trabajar el sector. Esta iniciativa, que lo que busca es preservar a los más jóvenes, después de que la obesidad y el sobrepeso se han convertido en un problema que afecta ya al 40% de la población entre 6 y 9 años. También llegan informaciones como esta, bueno, pues frenazo al tan polémico Nutri-Score, y es el momento de preguntarnos si estamos realmente ahora en este punto, en la tormenta perfecta, para que las empresas, para que los productores de frutas y hortalizas
lideren ese momento de la comunicación, de la publicidad, del marketing y de la promoción. Hay que incidir en 6 aspectos desde nuestro punto de vista: el origen España y el origen Europa, para defender también nuestras producciones de las de terceros países; los métodos de producción, la calidad y el sabor, incuestionablemente; la seguridad alimentaria, la sostenibilidad, un tema capital a partir de ahora; y, por supuesto, la salud. Y yo lanzo esta pregunta: ¿la de ahora o nunca? Si de verdad este movimiento va a cambiar la relación del sector con la comunicación, con la publicidad, o no. Yo espero que sí. Yo también, Juan Carlos, muchas gracias. Seguimos avanzando con el webinar y es el turno de Macario. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Marga, por la amable presentación, y un placer por mi parte estar por aquí. Vamos a ver si funciona esto. ¿Se ve la presentación? Se ve, no Se vemos. ve. Vale. No, ahora, avanza. Vale, perfecto. A ver. Bueno, yo voy a hablar de los aceites de oliva como producto icónico, con un gran, digamos, respaldo social y un gran uso, pero como al final pues es un producto poco diferenciado, a pesar de que es muy valorado. Por poner en contexto, voy a hacerlo a modo de flash, porque son varias investigaciones aquí compiladas de una forma muy rápida. Por poner en contexto, el último informe de Kantar World Panel sobre este aspecto indica que casi el 90% pues, percibe el aceite de oliva como un producto indispensable en su cocina, pero luego ocurren este tipo de cosas. Casi la mitad compra la marca que está en promoción, casi la mitad pues dice que todas las marcas de aceite se parecen y que no encuentra diferencias entre ellas, y casi 2/3 pues dice que todos los aceites de oliva, virgen extra, refinados, se parecen y que no encuentra diferencias entre ellos. Y esto pues es bastante preocupante, y a mí, además, como investigador, como también soy productor, pues me interesa de forma, además, por esa parte. En alguna investigación relativa a esta, medimos pues cómo el conocimiento, a pesar de que ha mejorado a lo largo del tiempo, porque hemos ido en varias encuestas testando este tipo de aspectos, ha mejorado a lo largo del tiempo. Creo que eso es una medalla que no la podemos colgar pues todo el sector. Pero todavía hay bastantes deficiencias respecto al conocimiento del producto. No me voy a detener porque no tenemos suficiente tiempo. Y también siguen quedando, digamos, reminiscencias de creencias negativas sobre algunas limitaciones en cuanto al uso del virgen extra en función de qué usos en la cocina. También sigue existiendo gran confusión sobre lo que implica refinar un aceite de oliva, que todavía hay mucho consumidor porque no tiene una idea clara y muchas veces muy alejada de la realidad. ¿Qué es lo que pretendíamos con este proyecto de investigación, que ya acabó, que se desarrolló parte en el IFAPA y parte ya en la UCO? Pues básicamente era evaluar si varios conceptos relacionados con el comportamiento del consumidor hacían que no se diferenciaran esos productos, porque a mí no me preocupa que alguien elija activamente una botella de refinado. De hecho, creo que no hay nada malo en ello, y creo que para ciertos usos es muy interesante esa diversificación de usos. Lo que me preocupa es que alguien compre un producto pensando que es lo mismo que el otro, o muy parecido o muy semejante. Porque yo he llegado a la conclusión ahora mismo, a día de hoy, que tenemos esa idea de que todo el mundo sabe ya que un virgen extra es mejor que un refinado, que un suave que un intenso, que es como la mercadotecnia los llama, pero al final sigue siendo una categoría un poco vacía de contenido, porque no se saben todavía los caracteres diferenciales. Entonces, bueno, aquí medimos, voy a pasarlo muy rápido, cómo impactaba a aquellos consumidores muy habituados a sabores planos, con perfiles muy planos, pues que no les gustaban las aristas, pues incidía en la no compra de virgen extra. También aquellos consumidores muy relacionados con un valor de marcas muy tradicionales que han desarrollado mucho suaves, sobre todo 0,4, también impactaba en la probabilidad de comprar virgen extra, el precio percibido, por supuesto, y también aspectos, como hemos visto, como el conocimiento, las creencias negativas y los hábitos saludables. También los hábitos saludables tenían cierto impacto menor, pero también tenían impacto. En cualquier caso, las señales que mandan el mercado, como en otros mercados, es bastante más fácil hacer una asociación rápida entre precio y calidad. Aquí es más complicado. Aquí es más complicado porque
En función de las distintas estrategias empresariales podemos encontrar todo un crisol de estrategias de precio, unas muy agresivas de penetración con un producto de gran calidad, otras donde se respaldan, por supuesto, en el desarrollo de marca y en esa tradición de comprar siempre lo mismo, a pesar de que sea un producto de menor calidad. Entonces, el precio como indicativo o como señalador de calidad en este mercado es complicado. Es verdad que está cambiando la situación a día de hoy a mejor. ¿Qué hicimos? Pues esto que hay aquí es un modelo de elección discreta de los datos de Kantar World Panel. Eran 1.700 hogares andaluces, año 2016, y nos quedamos con una muestra alrededor de 700, porque estos modelos necesitan un mínimo de repeticiones en el panel, al menos 3 compras, y luego también filtramos pues, compras que había que eran outliers muy claros que no tenían sentido. Y lo que vimos es que entre otros aspectos como podría ser evidentemente pues comprar en supermercados hard discount o de descuento muy claro, también algunas marcas de distribuidores, pues el diferencial de precio entre ambos productos emergía como algo muy importante a la hora de tomar decisiones. Aquí tenemos un gráfico donde se ve cómo la elección de virgen extra prácticamente hasta umbrales de un euro, no se ve modificada por el producto sustitutivo, en este caso, que sería un refinado. En cambio, ya fue un año bueno, fue un año de cosecha corta donde se podían observar diferenciales de precio a lo largo del año bastante interesantes, desde al principio más pequeños hasta después más grandes. Y sí que vemos cómo la elección del virgen extra sí que se ve muy dañada cuando ya los diferenciales empiezan a partir del euro 10, euro 20. Por esa preponderancia que tiene y el conocimiento que tiene tan limitado el consumidor, que hace que, bueno, que acabe descabalgándose, pues dice, bueno, tampoco este producto será algo parecido. En cambio, al contrario no pasa. Cuando se acerca mucho el diferencial entre el refinado y el virgen extra, no hay un patrón de sustitución en esa demanda. No, aumenta poco quien elige virgen extra, incluso a diferenciales por debajo de 40 céntimos. En años, pues, más buenos de cosecha, donde no hay tanta apreciación entre las calidades. Bueno, básicamente las conclusiones es que el consumidor tiene dificultades en este mercado para crearse esos anclajes, esa latitud de precios que dicen los sajones y que hace que tengamos muchas veces muchos otros productos, como puede ser la tecnología, unos patrones de referencia de cuánto vale un producto en función de la calidad que tiene. Y aquí es bastante difícil muchas veces también, como decimos, por ese aspecto del conocimiento del consumidor. Y evidentemente los límites difusos, al encontrar de una forma meridiana refinados por debajo de los precios de virgen extra en muchos supermercados, en muchas superficies, pues tampoco ayuda a crear ese proceso de anchoring o de anclaje del consumidor a precio y calidad, precio y calidad. ¿Qué es lo que propusimos en el proyecto? Pues la idea era, ¿sería posible a nivel de etiquetado cambiar esta tendencia? Y aquí lo que buscábamos eran solo consumidores de refinado. Y la idea era, pues, decirle, aparte del gran esfuerzo normativo que hemos hecho, donde el legislador y todos hemos convenido que esta definición es mucho más interesante que la que había en el pasado, para un refinado, aceite que contiene exclusivamente aceites de oliva que se hayan sometido a un tratamiento de refinado y de aceite obtenido directamente de aceituna, pues la utilidad que tiene para esto un consumidor que no esté implicado, que tenga el producto como algo, bueno, pues que ha estado ahí siempre y que se compra recurrentemente, es nula, tendente a cero. No, aunque para nosotros nos parezca interesante, es mejor que lo que había antes, no es muy informativa porque es tediosa, larga y a veces técnica. Entonces, la idea que proponíamos en el estudio era, pues en vez de indicar esto tan largo, poner que es una mezcla de aceite de oliva y que contiene un máximo de virgen extra, lo que con suerte, muchas veces es virgen, lo que se llama el encabezado del refinado. Y indicarlo expresamente, indicárselo al consumidor. Esta es la alternativa que proponíamos. Igual para el AOVE. Bueno, el AOVE era menos importante, en realidad el estudio estaba basado en este atributo, pero bueno, también en el AOVE se podría simplificar y poner 100% virgen extra, aceite de categoría superior, que ya viene, pero de alguna forma simplificarlo y hacerlo más fácil o más entendible, más digerible. También pusimos para el refinado una alegación de sabor. Y en el virgen extra sí que metimos un perfil utilizando, que ahora veremos las conclusiones de esto, utilizando
los caracteres propios de la cata, frutado y picante, pues un perfil de sabor, que normalmente ahora sí, con el desarrollo de los premium y algunas marcas, pues que están apostando por ello, ya se había, pero hace 2 o 3 años que lo dicen, no había, hace 3 años de esto, 3 años y medio, 4, no había tanta profusión. Bueno, también pusimos algo sobre alegación de salud por el tema de los polifenoles y unas horquillas de precios, una distribución normal, se sondeó el mercado y el vector de precios para ambas categorías. Era un año bueno también. ¿Qué creamos? Unas etiquetas reales, físicas, ¿de acuerdo? Donde aquí, evidentemente, solo se le hicimos la encuesta a gente que consumía aceite de oliva, que solo consumía refinado, lo cual ya es un problema porque tú no puedes preguntarle en abierto, porque dicen que consumen virgen extra y luego te dicen que compran, pues no sé qué marca, no voy a hablar de marcas, con tapón rojo y que ponen la etiqueta pues 0,4. Pues ya sabes que no es un virgen extra. Entonces había que hacerlo así indirectamente para filtrar a la gente que entraba en el experimento. Nos fuimos a calle, estaban las botellas reales, incluso se le llegó a dar dinero real en un tratamiento que teníamos en el diseño, y le preguntamos al de refinado que comprase las botellas, que viese qué quería de ellas si no compraba ninguna. Y los resultados, básicamente, es que, pues eso, que el nivel de conocimiento del consumidor es tan limitado que diferenciar las categorías de productos con las definiciones que hay actualmente puede ser más complejo de lo que pensamos, y que sí que sería interesante, porque resultó bastante significativo de forma intensa, indicar que el aceite de oliva refinado es una mezcla e indicar el porcentaje de virgen que contiene, el encabezado que contiene. También proponíamos pues, un sistema similar al del ibérico, con vitola o alguna otra diferenciación como pueden ser aceitunas, número de aceitunas para determinar las calidades. También podría ayudar a esa innovación de poner el porcentaje de virgen extra con el que se encabeza el producto. También encontramos, bueno, esto era más predecible, también encontramos que esto es muy importante, que en cuanto en la etiqueta aparecía un perfil de sabor del virgen extra, ninguno, era un rechazo de plano, es el predictor más intenso, un rechazo de plano del producto. En cuanto a un consumidor de refinado le aparece en la etiqueta que tiene picante, da igual que llevar una estrella, solo pusimos una estrella, 3 de frutado y una picante, tampoco nada raro, porque queríamos testar ese efecto de introducir eso, si era un rechazo tan brutal, y sí que lo es. Por tanto, si se quiere capturar cuota de mercado de refinado hacia virgen extra, no hay que engañar al consumidor, pero deberíamos irnos a denominaciones de este tipo, desde frutados dulces hasta frutado enérgico, por así llamarlo. Pero como aparezca picante o amargo, mala cosa, porque están acostumbrados a un producto muy estandarizado. Y también vimos cómo la idea de que ponga la etiqueta contiene polifenoles no ayuda en nada a la toma de decisiones y no impacta en nada. ¿Por qué? Pues porque es un concepto complejo. Incluso el apellido que le ponen también, que también se puede poner, protege contra el daño oxidativo, ya es más complicado de la cuenta. Entonces aquí proponíamos pues, poner simplemente contiene propiedades antioxidantes o protege contra la oxidación de su cuerpo, algo muy adaptado a un consumidor que no tiene por qué tener relación con el sector. Y poco más. Hasta aquí, no sé si me ha ajustado el tiempo. Bueno, aquí alguna información adicional de publicaciones y nada, daros las gracias a todos y espero que haya sido útil la intervención. Muchas gracias, Macario. Vamos a seguir avanzando. Quiero recordar que podéis hacer preguntas a través del apartado de preguntas y respuestas para los que habéis llegado un poquito tarde. Y vamos con nuestro penúltimo ponente, Chema Gil. Cuando tú quieras, Chema. Vale. ¿Veis algo? Porque yo no lo veo. No, vemos tu Correo. Ahora. Antes veíamos tu correo. Nada muy interesante, de todas formas. Vale. Listo. Vale. Bueno, muchas gracias a Marga y a la asociación por invitarme a participar en este especie de mesa redonda o coloquio. Yo voy a tratar de hacer una visión un poquito más global del sistema y una de las consecuencias un poco de lo que es todo, abordar el sistema agroalimentario total y una de las consecuencias más importantes sobre el valor percibido de los alimentos, que es el desperdicio. Entonces, dejarme introducir un poquito el contexto simplemente. En principio, ¿cuál es el objetivo fundamental que tenemos este tipo de, bueno, más que sistema agroalimentario, casi podemos hablar de sistemas agroalimentarios, pero en principio el objetivo fundamental
con eso podemos estar casi todos de acuerdo, es proporcionar alimentos seguros, cada vez más nutritivos, lo más respetuosos posibles con el medio ambiente y teniendo en cuenta un poco una utilización eficaz de los recursos naturales que son disponibles. Básicamente los cambios en la alimentación no son muy rápidos, son bastante lentos, los procesos son bastante lentos, quizás hasta casi de generación en generación, globalmente, no por grupos, etcétera. Y solamente ha habido las crisis del 2008 y 2020 que sí que han supuesto cambios importantes, pero básicamente no tanto por el sistema como tal, sino porque yo creo que ha habido un incremento importante de la vulnerabilidad y eso ha hecho cambiar. El impacto del COVID todavía no se sabe, los estudios son parciales, llevamos tratando de salir a la normalidad desde hace bastante tiempo y hay un cierto agotamiento. Sí que parece que hay cosas que han cambiado, pero no sabemos qué cosas van a permanecer y qué cosas van a cambiar. Y por tanto es muy difícil saber todavía si los cambios son coyunturales, es decir, de un proceso como estructurales. Hoy decía que ya volvemos a la contaminación de antes de la crisis, por ejemplo. El sector lleva mucho tiempo transformándose muy lentamente y tenemos un contexto mucho más globalizado. Tenemos también, y eso hay que reconocerlo, un estrechamiento de la cadena, mientras integración, cada día hay procesos de integración vertical, cada día más profundos, y también eliminación de concentración. Y por otro lado, otra cosa que es un efecto de los últimos 20 años, sobre todo 20 años, pero básica desde 2008, desde la crisis, una cierta redefinición del papel de los componentes, con una importancia máxima de los detallistas que incluso han comprado capacidad productiva a los fabricantes, de tal forma que actualmente las marcas del distribuidor generan entre el 30 y el 40% de la cuota de mercado en la mayor parte de los productos. Y todo eso convive con una lucha continua por la diferenciación. Y estamos hablando de alimentos sostenibles, alimentos de impacto ambiental, más nutritivos, ligados a la tierra, productos ecológicos. Hay un contexto de continua diferenciación. Pero si vamos a ciertas... podemos hablar de diferenciación, etcétera, pero una estadística que me ha llegado, bueno, ayer me estaba mirando, el Global Consumer Food Safety Equality, solamente el 10% de los encuestados, es a nivel mundial, a nivel de 9 países que tenéis ahí, solamente el 10% de los encuestados confiaba plenamente en la calidad de los productos adquiridos. El 75% de los consumidores encuestados justificaron su compra debido a precios bajos. Y sí que decían que un 10% compraban porque tenía una mejor calidad. He puesto lo de calidad en interrogantes porque yo sigo preguntándome a qué se entiende por calidad, porque es un tema como muy subjetivo y además que para cada producto es completamente diferente. Esto es alguna consecuencia y voy a poner consecuencias en los dos extremos de la cadena. Yo estoy en Gavà, esto es Viladecans, el pueblo que hay al lado, y es una cosecha de tomates donde, por lo que sea, la cosecha no se ha recogido, por imagen, por precios, por el contexto, etc. Y la segunda imagen, que es muy determinante, esto es a 100 metros de mi despacho, esto es una foto de una bandeja de final del comedor, entorno universitario, todos muy educados. Esto es el retorno. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Tanto esfuerzo, tantas cuestiones para que pase esto. Daros unas cifras que me imagino que sabréis, pero yo creo que es importante ver la magnitud de la tragedia. El desperdicio alimentario es difícil establecer una hipótesis porque hay cantidad de métodos, cantidad de estudios, pero podemos decir que van desde los 43 kilos en Japón hasta 415 kilos per cápita en Estados Unidos. El Ministerio para el año 2019 era una cifra de 176. ¿Qué impacto tiene eso? Bueno, si resulta que tiramos más o menos esa cantidad y la FAO dice que es una tercera parte, significa que tenemos un sistema de tal forma que está utilizando un 12% de la superficie que equivale a Canadá e India, que no sirve para nada, porque estamos produciendo para tirar. Estamos tirando un 23% del agua disponible, porque la agricultura tiene un 70% de utilizar el 70% del agua. Eso es más o menos 3,6 veces el consumo de agua en Estados Unidos. Estamos generando un 8% de gas de efecto invernadero, también para nada. Y eso sería el tercer emisor después de Estados Unidos y China. Y si lo miramos desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, reducir el desperdicio
pues en un 25% nos permitía erradicar el problema de la malnutrición. Entonces, ¿cómo es que están funcionando todos los sistemas que hace que esto ocurra? Quiero acabar con algunas reflexiones un poco de la trayectoria, porque nos cuestionamos la contradicción entre todo ese tipo de producto territorial, kilómetro cero, diferenciado, etcétera, y sin embargo estamos tirando una gran parte del medio. En principio, si nos enfocamos desde el punto de vista del sistema agroalimentario, el sistema agroalimentario en esta situación no actúa como un único, sino que actúa por parcelas, por eslabones. Y cada eslabón supone que la culpa es de los demás. Productor, cosecha, etcétera, los precios, las plagas, las no sé qué, etcétera. Pero todo el mundo siempre mira el eslabón que tiene por encima y por abajo. Pero en realidad, si sistema alimentario somos todos y los consumidores, en realidad todos somos solidariamente responsables. Es cierto también que la mayor parte de los trabajos asumen que la responsabilidad principal es del consumidor y sitúan más o menos que el total desperdicio, el 40 al 50%, es del desperdicio. Y nos preguntaremos un poco por qué es esto. Y esto responderé tratar en la siguiente transparencia. Y luchar contra esto es complicado. ¿Y por qué? Porque se ha convertido en un tema de moda. En un tema de moda que lo que han hecho todas las empresas o la mayor parte del tejido empresarial, lo que han hecho es decir, no, vamos a endogenizarlo. Y entonces lo que voy a hacer es estrategias que antes hacía yo para aumentar mi eficiencia productiva, para producir a menor coste, todas esas estrategias ahora las voy a vender como que yo lucho contra el desperdicio alimentario. Por tanto, se convierte como una estrategia más de marketing dentro de lo que es las estrategias de responsabilidad social corporativa de las empresas. Y ya sea de empresas de producción, cooperativas, transformadoras, distribución, restaurantes, etc. Y todos dicen que lo hacen y lo que les sobra lo entregan en donativos y con eso digamos que el problema ya está solucionado. ¿Qué es lo que está pasando? Y esta es mi última transparencia para tratar de centrarme en los 6 minutos. Yo creo que el gran problema es que la sociedad en general concede una muy baja valoración de lo que es la alimentación. ¿Por qué? Porque los precios relativos de los alimentos con respecto a cualquier otro producto son muy bajos. Entonces, desperdiciar en realidad supone prácticamente nada. ¿Qué ocurre si perdemos el móvil o una tablet o un ordenador? Bueno, aparte nos llevamos a las manos a la cabeza. Pero en los precios, bueno, si yo tiro un yogur que está caducado o una fruta que tiene un poco de o algo así, en realidad eso no pasa nada, estoy tirando 20 céntimos, 10 céntimos, es decir, pero ya no solamente es el precio, es el valor que estamos asignando. ¿Y en qué nos centramos en esto? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar alimentos, para comprar una tablet nosotros pasamos 20 horas, a 25 horas nuestro tiempo, según dice, entre que buscamos ofertas, tecnología. O sea, 40 horas para una decisión. En alimentación tomamos 1 hora para 40 decisiones. Es decir, que nosotros cuando vamos a comprar tomamos 40 decisiones. Entonces, ¿cómo somos capaces de mirar todas las etiquetas? Compramos por inercia. Compramos por inercia. Si nosotros hiciésemos con un cronómetro, siguiésemos a un consumidor detrás, lo que está vemos que la elección se hace en 5 segundos, 3 segundos, 2 segundos. Porque actuamos por inercia. Por tanto, eso significa que concedemos poco valor y como concedemos poco valor, dedicamos poco tiempo a ese tipo. ¿Cómo podemos hacer esto? En primer lugar, yo creo que es un tema un poco de educación. No se trata solamente de educar que tenemos que comer más fruta, menos fruta, sino que tenemos que valorar para qué sirve un poco la alimentación y que estamos utilizando recursos y que hay gente que está digamos, utilizando parte de su tiempo y sus recursos para que esos alimentos lleguen. Para el tema de desperdicio no se puede tomar medidas por eslabones. Es decir, la única solución es tener un cierto enfoque bastante holístico. Y un enfoque holístico que debería ir por estas prioridades que no me las invento yo, sino que están bastante ya revisadas en la literatura. La primera, autorregulación. Tenemos cantidad de lobbies, de interprofesionales que se dedican a otro tipo de cosas y no autorregularse.
Hoy estábamos hablando con Mercabarna y los mayoristas en verano compran mucha más fruta, aunque la tengan que tirar simplemente porque tienen miedo de quedarse sin demanda. Por tanto, es mucho más alto el coste de quedarse sin demanda que el coste de autopropionarse aunque tenga que tirar. Segundo, redistribuir, es decir, una vez, si no somos capaces de autorregularnos, la siguiente medida por orden de importancia sería redistribuirnos y buscar entidades sociales, etcétera, lo que pueden hacer es tratar de alimentar, pero con el foco en la población más vulnerable. Tenemos cantidad de aplicaciones para tratar de consumir productos baratos, pero eso a quién va, no va a la gente más vulnerable, va la gente corriente. Por tanto, deberíamos orientarnos más a esa. Luego, la tecnología que nos tiene que resolver para tratar de reutilización de productos y, finalmente, hablo de generación de ciclos más largos porque es tratar de reutilizar alimentos, por ejemplo, dentro de la alimentación animal para que pueda convertirse luego en carne. Por tanto, tenemos ciclos de producción más largos. ¿Qué ocurre? Que si medimos el impacto ambiental de esos productos, el impacto es mucho mayor, porque hemos utilizado un alimento, luego y lo volvemos a meter en el proceso. Entonces, el impacto global es bastante más amplio. Y una parte, digamos, del problema también es que los consumidores tenemos la conciencia muy tranquila cuando decimos, no, yo lo que tiro lo llevo a la basura orgánica. Pero es que lo que es compost, lo que es biomasa, todo lo que es biomasa, desde mi punto de vista, y también desde el punto de vista de la Unión Europea, eso es desperdicio. Es decir, porque el alimento no cumple la misión que tiene, que es alimentar a la población, no para servir de compost o para hacer biomasa. Desde el punto de vista de economía circular se puede vender muy bien, pero desde el punto de vista del desperdicio es complicado. Por tanto, la idea es esta. El sistema agroalimentario tiene un gran déficit, que es el tema del desperdicio, que está tirando recursos que estamos utilizando, y un enfoque holístico trataría de entender mejor lo que está pasando para poder prevenir. Y con esto yo acabaría. Pues muchas gracias, Chema. Vamos con la última de nuestras ponentes de hoy. Azucena, cuando tú quieras. No te oímos. El micro, Azucena. Hola, sí, ahora sí, ya he puesto el micrófono. Bueno, pues como iba diciendo, muchas gracias a la Asociación Española de Economía Agraria y a Margarita por haberme invitado a esta mesa redonda. Bueno, estoy en último lugar y además, bueno, decidimos cada uno de nosotros el tema que podíamos hablar dentro del título global, y yo elegí el sector cárnico y luego me di cuenta, digo, uy, Dios mío, el sector cárnico, que es el que menos imagen tiene de todos los que han elegido el resto. Entonces, bueno, el título que he puesto a mi presentación es Valoración del consumidor de la carne de vacuno de producción semi-extensiva, valor nutricional o medio ambiente. En realidad, uy, esto no pasa, sí, ya. En realidad voy a hablar un poco, he hecho una presentación sobre las razas autóctonas criadas en el Pirineo con recursos del Pirineo, pero esto lo voy a hacer en la última parte de mi exposición, porque antes lo que voy a hacer es un pequeño recorrido de por qué hemos llegado aquí, o sea, porque nos tenemos que plantear consumir otro tipo de carne que puede tener unas connotaciones saludables, unas connotaciones para el medio ambiente mejores que la carne que habitualmente comemos. ¿Por qué? Porque hemos llegado a este momento. En primer lugar, bueno, lo que quiero remarcar es que no voy a hablar de la percepción que tienes sobre el sector cárnico, eso no es mi objetivo del día de hoy, sino que voy a hablar de la percepción que el consumidor tiene sobre la carne en sí mismo, sobre el consumo de carne, ¿vale? El sector cárnico no lo hace mal, bueno, tiene el producto que tiene con las connotaciones que últimamente le estamos poniendo. ¿Cómo hemos llegado a plantearnos, a volver otra vez a buscar como alimentos más naturales, como los que se producían antes? Bien, me voy a remontar un poco a los años 60 y a los años 90 del siglo pasado, y yo me imagino que la gente joven que esté, bueno, pues ya les sonará muy pasado. Yo, bueno, como todavía soy de aquel momento, pues yo lo viví, para mí era presente.
Entonces, en los años 60 y 90 hubo una gran evolución en el consumo de alimentos en general en España, que estuvo caracterizado fundamentalmente porque aumentó muchísimo el consumo de carne. España tenía una dieta tradicional mediterránea en la cual el consumo de carne pues, era relativamente bajo y se pasó, voy a dar unas cifras de un estudio que hice yo en aquel momento, en el año se pasó, según las cifras del consumo aparente de la FAO, en el año 65 el 7% de las calorías totales que ingeríamos en España provenía de carnes, al 70 se pasó a un 11%, al 80 un 16% y al 90 un 21%. Entonces, bueno, y siguió, ¿no? Entonces, ¿a qué fue debido? Bueno, pues fue debido a muchos factores. Uno de ellos, bueno, pues fue el desarrollo económico del país, otro, bueno, pues cambios sociodemográficos, pero un factor importante es que en aquel momento existía una percepción positiva del consumidor hacia el consumo de carne como una fuente de proteína. Eso hizo que, claro, todo el mundo quisiese consumir carne y conforme la gente tenía dinero para permitirse comer carne, comía carne. Entonces, bueno, España pasó de una dieta en la que prácticamente la carne era muy reducida a cada vez aumentar más el consumo de carne. También hubo una distribución por tipos de carne. Bueno, el carne de vacuno y ovino, pues su contribución en la dieta disminuyó, mientras que, por ejemplo, la de cerdo aumentó considerablemente. Nos plantamos ya en el principios del siglo XXI y ahí, bueno, pues el consumo de carne todavía siguió aumentando más o menos. Yo he cogido cifras, son cifras de la FAO, es consumo aparente, no es consumo real, pero bueno, para mirar tendencias sirve. Y entonces, bueno, al principio del siglo XXI el consumo de carne siguió otra vez aumentando. Pero ya más o menos depende del tipo de carne, hacia el año 2006-2007 el consumo se paralizó y empezó a disminuir. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, que ya habíamos llegado a un consumo muy alto, pues lo primero que ocurrió, hubo varias crisis en el sector cárnico, sobre todo en el sector de vacuno, pero todo esto ¿a qué llevó? Llevó a una percepción negativa. Llevó una percepción negativa hacia el consumo de la carne, primero motivado por factores de salud, luego más tarde por temas medioambientales, y entonces empezó a disminuir el consumo de carne. Entonces se pasó de esta percepción positiva en la que consumir carne era bueno y por lo tanto si te lo podías permitir, cuanto más carne consumieses mucho mejor porque consumías proteínas que además son muy ricas y muy sabrosas y que a todo el mundo gusta, a una situación en la cual, bueno, pues el consumidor empezó a recibir información sobre las connotaciones para la salud que puede tener el consumir demasiada carne, sobre todo determinados tipos de carne. Luego también a esto se unió todo el debate que hay, bueno, pues sobre el bienestar animal, que para eso bueno, ya están los vegetarianos, y todo el tema que hay sobre la huella de carbono que puede tener la producción de carne con respecto, pues, por ejemplo, a las hortalizas, ¿no? Entonces, esto está muy claro. Entonces, esta percepción negativa que llegó al consumidor, lo que ha hecho es que el consumo de carne haya disminuido. Año se mantiene, año disminuye. Entonces, bueno, estamos en una situación en la que el sector cárnico parece que se tiene que reinventar. Tiene otra vez que conseguir tener una percepción positiva, o por lo menos determinados tipos de carne o determinados tipos de productos tienen que conseguir tener una percepción más positiva que otros para conseguir que los compren en lugar de, por ejemplo, una carne producida de manera más intensiva. Entonces, en este contexto es donde yo voy a dar solamente algunas cifras de un estudio que hemos realizado en el CITA. No solamente lo he realizado yo, sino también lo ha realizado mi compañera Ana Isabel San Juan y luego personas de la Facultad de Veterinaria, que son los coordinadores del proyecto, en el cual hemos hecho una encuesta online a consumidores en Aragón. Entonces, aquí en Aragón tenemos dos razas autóctonas, que son la pirenaica y la de montaña. Se trata de un sistema, bueno, el típico sistema de puerto, el típico sistema de producción de las vacas que suben a la montaña, se están allí todo el verano pastando los hijos con las madres, luego bajan otra vez a la zona más baja y aún así allí siguen alimentándose con pastos. No podemos llegar a hablar de que es una carne 100% pasto, porque hay una época en enero, diciembre, que les tienen que dar pienso. Cuando nieva, bueno, pues no tienen pastos y no tienen pastos, pero podría ser una carne, lo que se dice, con menor huella una huella de pasto. Entonces, bueno, las características de la muestra me voy a salvar. Entonces, ahora voy a responder un poco a la pregunta que había puesto en el título de mi presentación. La carne semi-extensiva, valor nutricional o valor medioambiental. Bueno, pues para esto lo que hicimos es seleccionar 5 tipos de carne que va
van teniendo como características diferenciadas una carne convencional, una carne de raza autóctona del Pirineo, pero criada en el propio Pirineo, es decir, con este sistema de que suben al monte durante pues, 2 o 3 meses en verano y se alimentan allí. Luego, otra carne en la cual hacen esto, pero cuando los bajan al valle comen la mayor parte del tiempo pasto, o sea, solamente si es indispensable tenerles que dar alimentación porque no tienen pasto, se les da algo de pienso. Y luego una carne tiene las características anteriores, pero que además se ha criado de forma ecológica y cuando se les da, si hay que darles pienso, se les da pienso ecológico, ¿vale? Y se seleccionaron una serie de precios en el mercado. Entonces también se le hizo, como ha comentado Macario, un procedimiento de elección, pero en este caso muy sencillo, o sea, se le ponían las 5 carnes con diferentes combinaciones de precios. Aquí se hizo 2 tratamientos, porque queríamos ver el impacto que tenía la información nutricional. En el tratamiento A se le daba toda la información sobre los tipos de carne y el precio, y en el tratamiento B, que no sé si lo estáis viendo, yo no lo veo porque tengo aquí los ponentes, se ve que se añadía una información nutricional. Menos mal que os lo he puesto en la página siguiente. Bueno, pues en el tratamiento B, en la columna final, aparecía la información nutricional de cada una de las carnes. Decir que la información nutricional de la autóctona del Pirineo, de estas 3 últimas, es la nutricional realmente de la carne que está producida allí en el Pirineo. O sea, en otra parte del proyecto se analizó toda la información nutricional de esa carne, y la convencional, la autóctona del Pirineo, esto se sacó de los artículos publicados. Entonces, bueno, para dar un poco respuesta a la pregunta, sí que los consumidores, aquí se muestra de manera muy, muy breve. Esto sería, en este primer gráfico, por ejemplo, es lo que pagarían de más por una raza autóctona del Pirineo con respecto a una carne convencional. Convencional en un sistema intensivo y puede ser de cualquier tipo de animal, no tiene por qué ser autóctono. Entonces, bueno, aquí se observa lo que pagarían cuando no se les daba información nutricional y cuando se les daba la información nutricional exactamente de ese tipo de carne. Entonces, bueno, se ve que sí que pagarían por una raza autóctona y pagarían más en el caso de que se ofrece información. Aquí, cuando es criada en el Pirineo, aquí, bueno, la disposición al pago baja. Cuando se alimenta fundamentalmente con pasto, también pagaría más con respecto a la criada en el Pirineo, y aquí no existe diferencia entre información nutricional y no, y por ecológica también se pagaría una mayor disposición, ¿vale? Pero aquí lo que nos interesa es ver si la información nutricional influye en algunos casos y en otros no. Otra manera también, de otra pregunta que hubo en el cuestionario, de responder a la pregunta de si esta carne le ven un valor nutricional o un valor medioambiental, se cogió una lista de beneficios percibidos de este tipo de carne, o sea, la carne que viene de raza autóctona del Pirineo, que viven y se alimentan con recursos de la zona, y se estableció un ranking de importancia entre los diferentes beneficios, ¿vale? Aquí había beneficios sociales, como evitar la despoblación de los pueblos del Pirineo, otro medioambiental, proteger el medio ambiente, ser tierna y sabrosa, porque claro, la carne tú quieres que sepa bien y que sea tierna, respetar el bienestar de los animales, conservar la biodiversidad y riqueza genética, ser nutritiva y saludable, que es el aspecto que estamos analizando, favorecer el desarrollo económico de la zona. Sería un aspecto económico. Aquí, nada, simplemente he puesto unos indicadores, o sea, no he hecho otro tipo de análisis, entonces se puede observar, bueno, aquí la última columna tampoco se ve, que es la que tenía ordenada, bueno, está ordenada toda, que la que más valoran es ser nutritiva y saludable, o sea, que el aspecto hedónico parece que está por encima del resto. El aspecto saludable está por encima del resto de aspectos. En segundo lugar está el aspecto hedónico, ser tierna y sabrosa, conservar la riqueza de biodiversidad. En cambio, proteger el medio ambiente está en el último lugar. Entonces, sí que parece que, bueno, en este tipo de carne, yo me imagino que dice valor nutricional, valor medioambiental, valor nutricional. ¿No? La gente un poco, esa carne la percibe como saludable, nutritiva, además tierna y sabrosa. Estos son como los factores que ayudan, y, por ejemplo, proteger al medio ambiente sería en último lugar. Y respetar el bienestar de los animales están en un término medio. Entonces parece que iría por salud, salubridad y también por la biodiversidad. Por eso han valorado el vacuno autóctono, la raza autóctona, más que a lo mejor que se alimenten con pastos, porque para ellos es más importante la conservación de la biodiversidad y la riqueza autóctona.
Entonces, bueno, yo creo que con esto, para este tipo de carne, se ha respondido a esta pregunta. Y esto, bueno, pues lo quería poner no solamente en este estudio en concreto, sino en el contexto de esto, de qué ha pasado con el consumo de carne, que el consumo de carne tiene una imagen negativa, pero que esta imagen, determinados sectores productores de carne pueden buscar los argumentos o pueden buscar, bueno, el producto en sí mismo tiene una serie de características que lo hace diferente, todo lo único que hay que hacer es realmente vender que es diferente e intentar cambiar esta percepción negativa a una percepción por lo menos no negativa, no ya, bueno, si fuese positiva, mucho mejor. Entonces, bueno, creo que con esto he respondido un poco a la pregunta. No me he querido meter en otros temas porque, bueno, el sector cárnico ya sabéis que es un sector muy debatido y que, bueno, se podría hablar mucho, ¿vale? Entonces, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias también, Azucena. Bueno, tenemos muy poquito tiempo para las preguntas, hay dos. En el apartado, yo tengo alguna más, pero no sé si la haré esta tarde. Bueno, en la primera la voy a reformular un poco y aunque me puedo imaginar la respuesta, va dirigida a Chema. Y la pregunta dice algo así como si el precio es la herramienta para conseguir la valoración de los productos alimentarios, teniendo en cuenta que son bienes de primera necesidad y considerando que si sube el precio no se consigue la sostenibilidad a largo plazo. Me imagino tu respuesta, Chema, pero prefiero que la des tú. Bueno, la respuesta no es nada fácil, porque o sea, lo que hemos observado con el COVID es, por ejemplo, que en el área metropolitana de Barcelona la población vulnerable y con déficit de acceso a la alimentación ha crecido un 15%. Y entonces, bueno, yo creo que no podemos generalizar, es decir, que hay unas estrategias que están basadas en la diferenciación para determinada población y hay determinadas estrategias que tienen que ser adecuadas para dar bueno, pues para tratar de garantizar ese derecho que tenemos todos, que es el derecho a tener una alimentación. Por tanto, cabe un poco de todo, pero a mí lo que me preocupa es que cuando hablemos de imagen estamos hablando de alimentos sanos, de proximidad, etcétera, y no tenemos en cuenta que todo eso supone unos costes de producción mucho más elevados, unos precios de los alimentos más elevados y que va a haber efectos colaterales y que eso también hay que tenerlos en cuenta y que eso lo tengamos en cuenta y hasta qué punto cada uno puede decidir una cosa u otra, ¿no? Por lo tanto, es muy complicado, pero, o por ejemplo, ahora que estamos haciendo un trabajo sobre las promociones de precio. Bueno, si hacemos promociones de precio en productos saludables, nos hemos dado cuenta que la cesta global es más poco saludable que la cesta original, aunque la promoción se haya hecho en un producto saludable. Porque entran efectos sustitución, efectos renta, y eso genera un problema relevante. Y al revés, puede ser que una promoción en un snack poco saludable genere un efecto global en la cesta de la compra que sea más saludable. Así que no es un tema tan fácil de abordar. Así que, bueno. Gracias, Chema. La segunda pregunta también es para ti. Y dice algo así como si la educación nutricional es el primer eslabón para reducir el desperdicio. A ver, muchas veces tengo discusiones porque, claro, a gente me habla, oye, los chicos con que sepan lengua, matemáticas, ciencias, etcétera, encima tienen que saber horticultura, sostenibilidad, valor nutricional. No, en algunos proyectos estamos utilizando no solamente la educación a nivel de infantil, a nivel también, pero también los padres como un medio para mejorar la calidad de la nutrición de la familia. Es decir, el énfasis no son los niños, el énfasis es la familia globalmente. Porque no tienen, o sea, no puede ser que nosotros tengamos una alimentación muy bien en los colegios y que luego en casa, pues porque tenemos poco tiempo y tal, pues les demos no sé, la comida que sea prefabricada, etcétera, simplemente, oye, porque tenemos problemas, estamos cansados, etcétera, ¿no? Pero sí es cierto que lo que estamos haciendo es tratar de introducir lo que llaman las nudging strategies, es decir, tratar de comunicar de alguna forma el valor que tienen los alimentos y el proceso de alimentos, etcétera, que hasta ahora se considera como
como algo de poco precio, y como tiene poco precio, pues realmente asociamos valor y precio, ¿no? Ya decía Antonio Machado que todo necio confunde valor y precio, y por eso es... por ahí vamos. Gracias, Chema. Pues bueno, ahora tengo una para Juan Carlos y a la vez también será para David. Bueno, David tiene la mano levantada, seguramente quiere decir algo. Yo si me dejáis, creo que la pregunta sobre el precio llega en un día estupendo, en un día muy interesante en el que grandes empresas del sector de la alimentación como Nestlé, Danone, el grupo P&G, PepsiCo han anunciado un incremento de los precios de sus alimentos, de sus productos. Esto a nadie le extraña, pero sin embargo tenemos totalmente asumido como consumidores y hasta como productores que las frutas y hortalizas tienen que ser baratas. O acabamos con esto o estaremos haciendo un flaco favor a nuestros productores, a un sector que genera riqueza, que genera empleo, que produce de manera sostenible y que además proporciona a los consumidores alimentos saludables. Era solo eso. Gracias, David. Bueno, yo os iba a preguntar sobre eso a ti y a Juan Carlos. Y es si creéis que, bueno, a Juan Carlos sobre todo por esas campañas de prestigio de las que ha estado hablando, ¿creéis que esa falta de diferenciación de los productos, el que detrás no haya unas marcas reconocidas con unas empresas concretas, puede hacerlo más vulnerable a ese desprestigio? Pues efectivamente, Marga. Lo primero que tenemos que saber es que estamos vendiendo el 70% de toda la producción a grandes cadenas de distribución, ¿no? Con grandes, de todo el mundo, conocidos por todo el mundo. Estamos hablando de un Aldi, estamos hablando de un Carrefour, estamos hablando de un Lidl, estamos hablando de ya no solo en España, sino en toda Europa. Entonces, llegamos hasta a creernos, el propio productor llegó a creerse que el cliente, su cliente, no era el consumidor final. Llegó a creerse la cooperativa, ¿no?, que es la empresa representativa del sector comercializador de frutas y hortalizas, llegó a creerse que tenía que llegar hacia relacionarse únicamente con el cliente intermedio. Estamos hablando de esas grandes cadenas, de ese grande retail. Y nunca se preocupó por traspasar y llegar al consumidor final. Y ese fue quizá el gran error, ¿no? Dejar en manos, pensando que ese cliente intermedio iba a comunicar los beneficios o los esfuerzos que se estaban realizando por parte del productor. Nos conformamos simplemente con cumplir una serie de estándares fundamentales, los estándares típicos de calidad por tercera parte, que nos exigían y nos exigen las grandes distribuidoras, y con eso pensamos que ya lo habíamos solucionado todo, ¿no? Y que iban a ser ellos los que iban a llegar al consumidor final y decirle que el productor lo estaba haciendo exquisitamente, cosa que no ha sucedido. Entonces, ese es uno de nuestros principales defectos. Y ahí está el gran reto para el futuro, ¿no? Lo que yo hablo de acortar la distancia, lo que yo entiendo por cadena corta. Yo no entiendo por cadena corta que se ha puesto tan de moda, ¿no? El tema de la proximidad física. Yo entiendo la cadena corta desde el punto de vista de la proximidad de la información, de hacernos ver al consumidor cuáles son los esfuerzos reales. Y en cuanto lo sepan, sabrá que tiene que pagar más, porque la salud, fuera de lo que son los productos saludables, frescos, perecederos, hace mucho frío. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, yo creo que vamos mal de tiempo. Tendría muchas más preguntas ahora que os tengo aquí a los 5, pero lo dejaremos para otro momento. Muchísimas gracias por participar en el webinar y por estar siempre ahí cuando os llamamos. Muchas gracias a todos los asistentes por habernos dedicado este tiempo. Y bueno, nos vemos pronto. El próximo webinar es el 25 de noviembre. Nos emplazamos ahí. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta ahora.